Psique y cerebro. Para realizar acciones que requieren inteligencia como percibir, seguir estrategias y solucionar problemas, se necesitan grandes cantidades de energía que pueden provocar cambios de estado materiales. Esto puede ocurrir en estructuras tanto vivas como inertes, ya sea en un teléfono inteligente o un cerebro humano. Si se utiliza la analogía con la tecnología informática, el cerebro es el hardware y la psique el software. Muchos programas informáticos funcionan en un segundo plano sin que el usuario del ordenador lo note, y solo una parte de estas actividades conduce a una representación detectable, visual o acústica, en la pantalla del ordenador. Esto equivaldría a la distinción entre procesos psíquicos conscientes e inconscientes. Las células nerviosas son conexiones de materia altamente especializadas que pueden modular con precisión los cambios de estado energéticos, por lo que la concentración de estas en el cerebro representa en cierto modo un superordenador. Según esto podemos considerar la psique como los diversos programas informáticos que están en marcha en el ordenador del cerebro, ya que, al igual que todo el organismo, el ordenador cerebral humano es un producto del desarrollo evolutivo. No es uniforme ni está compuesto por una sola pieza, sino que está compuesto de diferentes niveles de desarrollo evolutivos de forma modular. En la tecnología informática, ciertos programas de software solo funcionan con componentes de hardware apropiados. Los programas de software usuales hoy en día no podrían funcionar en los ordenadores de primera generación. Son demasiado complejos para ello y requieren demasiada capacidad de almacenamiento. De forma análoga, el cerebro humano consta de varias partes de características distintas, capacidades de procesamiento en las que solo se pueden ejecutar ciertos tipos de programas de software concretos en función de los distintos hardware de las células nerviosas. El tronco del encéfalo es una estructura del cerebro diseñada para dirigir las secuencias de movimientos sensores como cazar o huir, regular la temperatura, poner en marcha y mantener el proceso de la digestión y las funciones sexuales fundamentales. Los programas psíquicos que se encuentran en este hardware son relativamente unidimensionales y reaccionan, en gran parte, según el principio de estímulo-respuesta. Siguen los lemas de come o muere, mata o serás matado, toma tanto como puedas conseguir. En esta parte del cerebro se generan dos emociones elementales, el miedo y la rabia, los cuales por lo general desembocan en acciones agresivas. Aunque no corresponda realmente con la clasificación biológica, en la bibliografía en ocasiones se denomina a este cerebro como cerebro reptil. Es al mismo tiempo el centro de control supremo de los haces de fibras nerviosas que recorren todo el organismo y se denomina sistema nervioso vegetativo. Este entramado de fibras nerviosas se encarga, con sus dos áreas funcionales, el sistema simpático y el parasimpático, de mover al organismo de un estado activo a uno de reposo según la necesidad. El diencéfalo. Esta estructura cerebral adicional la tienen especialmente los mamíferos que crían a sus cachorros. Por eso se le denomina también cerebro mamífero. Es una parte del cerebro que, a raíz de sus numerosos bucles de retroalimentación, genera en sí misma la capacidad psíquica de experimentar emociones y con ello establecer y mantener relaciones con miembros cercanos de la familia. La construcción de estas relaciones parece ocurrir en primer lugar de forma inconsciente a través de la sincronización de los cerebros implicados. El sistema límbico de la madre se sincroniza con el sistema límbico de sus hijos y viceversa. Lewis, Amini y Lannon llaman a estos procesos resonancia límbica.
El niño, en su estado interior, depende en gran medida de que su madre esté presente, especialmente en los inicios de su desarrollo. Si una madre no está, su autorregulación, aún no desarrollada completamente, se derrumba. Sus estados internos pueden entrar en caos. De esta manera, en el diencéfalo entra en juego una nueva dimensión de sentimientos, la empatía y la simpatía. Joaquín Bauer tituló su libro sobre el modo de acción de las denominadas neuronas espejos, ¿por qué siento lo que tú sientes?, a la relación exclusiva de una persona con otra y al cuidado por su bienestar también lo llamamos amor. Así se forman programas psíquicos que funcionan bajo el lema de ama y serás amado, ten consideración por el otro y el otro la tendrá por ti, cuida de mantener la pertenencia al grupo del que desciendes o preocúpate por mantener la cohesión de tu grupo social de referencia e interviene activamente en el mantenimiento de su existencia, pues es la garantía de tu supervivencia. La corteza cerebral está conectada con el mundo emocional del sistema límbico. No obstante, se diferencia y está separado de ella estructuralmente, así como por el tipo de fibras nerviosas. Esta estructura cerebral especial ofrece la posibilidad, a raíz de sus células nerviosas apiladas, densas y sistemáticamente, de reconocer de forma diferencial las distintas cualidades que existen en el entorno del organismo para actuar de forma más precisa, basándose en estos conocimientos. La corteza cerebral está dividida en dos partes, hemisferio derecho e izquierdo, que se conectan entre sí por un haz de fibras nerviosas, cuerpo calloso. El hemisferio derecho, presuntamente, la parte más antigua, funciona más bien de manera asociativa, es decir, permite juntar distintos aspectos de la percepción en una imagen total. El pensamiento y el reconocimiento asociativo atienden a la siguiente lógica. Lo que se manifiesta simultáneamente en el tiempo y en el espacio está relacionado de alguna manera y forma una unidad. Esta lógica asociativa puede hacer que fenómenos que solo existen de forma casual, uno al lado del otro, se relacionen entre sí. Conduce rápidamente a formas de pensamiento mágico, místico e irracional que establecen relaciones que en realidad no existen de esa manera. La conciencia infantil está aún atrapada en gran parte en esta lógica asociativa. La mitad izquierda de la corteza cerebral nos permite pensar de forma lineal y focalizada, además de analizar. En la lógica analítica se trata de comprender las relaciones causa-efecto reales, separar condiciones de causas y consecuencias, diferenciar la casualidad y la necesidad y definir fenómenos. Esto supone descubrir contradicciones en argumentaciones y reflexionar sobre las posibilidades y los límites del pensamiento analítico. Sin embargo, con estos procesos de pensamiento existe también el peligro de que se vuelvan demasiado sencillos y unidimensionales y que las relaciones existentes más complejas sean ignoradas y suprimidas. Aunque el tejido cerebral humano ofrece lo necesario para examinar el mundo, con él se puede percibir, sentir y pensar correcta o erróneamente. Distinguir lo que es verdadero de lo falso es siempre una capacidad individual, pero depende también en gran medida de la actuación conjunta de varios cerebros y de la conciencia compartida que de esto se desarrolle. En definitiva, esto depende de nuevo de las relaciones interpersonales y de la convivencia social. En la corteza prefrontal existen, presuntamente, las estructuras neuronales que son necesarias para las decisiones intencionadas, así como para prever y hacer planes para el futuro.
Parece que aquí se han originado, a nivel evolutivo, las bases neuroanatómicas para una conciencia de yo. Gracias a la mitad izquierda del cerebro, surgió evolutivamente la posibilidad, entre otras cosas, de elaborar una copia de lo sucedido en la mitad derecha, de manera que con la psique se pudiera ser consciente de la propia existencia de ésta. Según esto, como humanos tenemos el potencial de identificarnos como seres que disponen de una psique y desarrollar una conciencia sobre nosotros mismos. En principio, toda persona que no tenga una lesión cerebral puede aprender paulatinamente a referirse a sí misma como yo y a ser consciente de su propia identidad. Por tanto, ya que todas las partes del cerebro humano disponen de sus correspondientes programas psíquicos, surge la pregunta de cómo se conectan las distintas estructuras cerebrales entre sí y cómo se pueden integrar y armonizar los programas psíquicos del tronco del encéfalo, diencéfalo y la corteza cerebral, que son intrínsecamente contradictorios. Un ser humano que estuviera bajo el control exclusivo del tronco del encéfalo se volvería más o menos un animal. Si se anulara su cerebro mamífero y no pudiera utilizar por ello sus programas de empatía, y solo funcionaran el cerebro reptil y la corteza cerebral, podría ser un depredador extremadamente peligroso debido a su gran inteligencia. Por el contrario, si una persona controlara solo su cerebro mamífero, existiría el riesgo de que se enredara terriblemente de forma simbiótica y no alcanzara un desarrollo del yo. La coordinación y la integración de los distintos cerebros es la tarea que se desarrolla durante la vida del ser humano. Esta puede salir bien, pero también se puede fracasar. Existen algunos principios sobre el funcionamiento del cerebro que vale la pena mencionar. Las excitaciones repetidas y más fuertes conducen al almacenamiento de lo vivido a largo plazo, por lo que todo lo que tenga que ver con grandes emociones es de gran importancia para quien las experimenta. En las partes del cerebro que son utilizadas con gran frecuencia, aumenta la velocidad de procesamiento y la densidad de conexiones sinápticas. El cerebro se adapta en su estructura y en sus funciones a su utilización. Puede tanto crecer como degenerar. Las partes del cerebro que ya no son utilizadas por ciertos programas están a disposición de otros programas. Por eso pueden olvidarse acontecimientos y fijarse nuevas prioridades. Los nervios quieren ser alimentados con nueva información. Lo que ya se conoce genera una excitación mínima. El cerebro puede caer fácilmente en un estado de aburrimiento si no se le provee de nuevos estímulos exteriores. En estos casos se inventan aún más imágenes internas propias. El cerebro es, por tanto, un órgano que se construye y desmonta dinámicamente. Daniel Siegel ha desarrollado una comprensión altamente diferenciada sobre la conexión entre las bases neurobiológicas de la vivencia subjetiva y el desarrollo de la psique. Él habla de mente a partir de las relaciones interpersonales. Aunque la construcción anatómica de nuestro cerebro esté programada genéticamente, su estructura fina funciona y se desarrolla en función de las experiencias, es decir, los genes responsables de la psique se activan en el cerebro dependiendo de las percepciones, los sentimientos y los pensamientos. La misma psique induce la formación de nuevas estructuras cerebrales y el aumento y la reducción de los procesos neuroquímicos del cerebro. Esto significa para el cerebro que lo vivido tiene una influencia directa en la forma en que las neuronas se conectan entre sí. ¿Qué nuevas conexiones sinápticas desarrollan? ¿De qué manera modifican la intensidad de estas y cuándo dejan que éstas desaparezcan?
el cerebro es modificado según el uso al que se someta. Esta es una prueba de la unidad entre cuerpo y psique. El contenido de la psique es el resultado de las experiencias vividas y de la autoorganización de los programas psíquicos. Este contenido solo está unido parcialmente a las partes antiguas del cerebro en forma de reflejos e instintos, mientras que las estructuras cerebrales más nuevas son abiertas en su mayoría y están dispuestas a relacionarse con una realidad en constante cambio. Los pensamientos y la voluntad no son suficientes para volver a modificar las estructuras cerebrales marcadas por las experiencias de la vida. Para hacer esto es necesario sobre todo una nueva experiencia integral que englobe las percepciones, los sentimientos y los pensamientos y que ponga en marcha nuevos procesos de autoorganización de la red psicosomática. Aun cuando la investigación sobre el cerebro puede ayudar a entender mejor y con más precisión sobre qué bases anatómicas y funcionales funcionan los programas psíquicos, sería un error creer que el cerebro es, en último término, la causa de los contenidos de los programas psíquicos de procesamiento de información. El cerebro es una condición necesaria y esencial para que los seres humanos perciban, sientan, piensen y recuerden lo vivido, pero no es el causante de todo ello. Delimita el marco en el cual pueden desplegarse los programas de procesamiento de información y las representaciones mentales de la realidad experimentada. Un piano es la condición necesaria para poder tocar en él sonatas, pero no es la causa de que se toque música en él. Ningún investigador podría averiguar a través de un estudio detallado de las teclas, cuerdas o pedales de un piano por qué en un piano se toca la Quinta Sinfonía de Beethoven y en otro solo Todos mis patitos. La manipulación de los distintos elementos del piano quizá podría contribuir a que la sonata suene mejor, pero no podría causar que en el piano se toque una sonata. Esto depende de la persona a la que le pertenezca ese cerebro y al modo en que viva o haya vivido. No es el cerebro en sí, sino la persona viva quien siente, piensa y actúa. Su cerebro es su instrumento, lo puede usar o puede abusar de él. Alma y mente. El alma es un concepto que, en el idioma alemán, y especialmente en la tradición de Freud, aún se usa con frecuencia en relación con temas psicológicos. Este concepto de alma ha experimentado interpretaciones muy diferentes en la religión, en la filosofía y en la psicología de todas las culturas. En la terminología de la psicología, alma significa el mundo interior o incluso lo más profundo de un ser humano. Este concepto ha caído en desuso hoy en día en la psicología científica, ya que es percibido por muchos psicólogos como un constructo metafísico afectado de ideas religiosas y morales. El principal inconveniente del concepto de alma es que parte de un concepto de integralidad y de persistencia. En cambio, un análisis más cercano de los procesos psíquicos deja claro que están formados por muchos procesos individuales y en un proceso de desarrollo y cambio continuo. La integralidad del alma es una idea necesaria para creer en la vida tras la muerte del cuerpo, o imaginar que nos reencarnamos repetidas veces. El concepto de alma implica la mayoría de las veces la aceptación de que el cuerpo y el alma se pueden separar y pueden existir independientemente el uno del otro. Por ello, pertenece más bien al repertorio de conceptos de una visión dual. El concepto de alma se usa también en relación con distintos colectivos. En ocasiones se habla del alma de una familia, de una estirpe o de una nación. Ideas de este tipo conducen a aceptar que algo es más uniforme de lo que es en realidad. Las familias, los pueblos y las naciones están compuestas por una gran cantidad de individuos,
opiniones y decisiones personales que con frecuencia son antagónicas. Por eso la idea de alma de un pueblo es el deseo de tener una comunidad armoniosa y de buena gana, y suprime la dura realidad de la convivencia humana con sus diferencias, oposiciones y contradicciones. En el espacio lingüístico angloamericano, los científicos son especialmente reacios a utilizar el concepto de alma y por ello suelen usar la palabra mind. Traducir esta palabra al alemán como Geist no es a su vez tan inequívoco para la percepción lingüística alemana, ya que Geist puede tanto acentuar las dimensiones cognitivas, o sea, el intelecto y la razón, como acercarse a ideas esotéricas de espíritus y a principios abstractos. ¿Qué es una psique sana? No somos conscientes de la existencia de muchas cosas hasta que nos faltan. Mientras exista suficiente oxígeno, respirar no nos resulta un problema. No notamos cómo respiramos. Mientras no tengamos un achaque físico, apenas nos preocupamos por nuestro estado de salud. Con nuestra salud psíquica pasa algo parecido. Tan solo cuando dejamos de sentirnos bien en nuestra piel, cuando nos sobrepasan nuestros miedos y preocupaciones, cuando ya no sabemos qué tenemos que hacer, surgen las preguntas. ¿Qué es lo que no va bien en mí? ¿Por qué no tengo control sobre mis sentimientos y pensamientos? ¿Por qué me dominan? ¿Por qué no puedo dormir seguido por la noche? ¿Por qué como y bebo demasiado, aunque sé que no me hace ningún bien? ¿Por qué siempre elijo las personas equivocadas con las que solo tengo enfados y disgustos? La ausencia de salud psíquica se hace sentir con más claridad con la presencia de síntomas molestos o enfermedades corporales. No obstante, no es suficiente definir la salud psíquica a través de síntomas de enfermedad. De lo contrario, existiría el peligro de considerar que el camino adecuado para restablecer la salud psíquica es el tratamiento y la eliminación de estos síntomas. Los síntomas de enfermedad psíquica no son más que señales de alarma de que los programas psíquicos subyacentes no están funcionando correctamente y que requieren atención. Estas señales necesitan ser comprendidas. Los síntomas de trastorno psíquico, sean tan dolorosos como sean, abren una posibilidad de comprender mejor nuestro mundo interior. ¿Cómo funciona nuestra psique y qué tiene que ocurrir para que nos sintamos bien y sanos? Dijimos que los procesos psíquicos son como programas de software que se optimizan de forma continua. Como todo programa informático, son propensos a averías y a errores y resultan soluciones de compromiso. Puede que se escoja y se procese una información insuficiente, excesiva o errónea. Puede que no ocurra una adaptación o ocurra una sobreadaptación al entorno. Los distintos programas psíquicos pueden quedarse obsoletos con respecto al desarrollo corporal o estar muy por delante. Por eso puede ocurrir que pasos de crecimiento y maduración relacionados con percibir, sentir, pensar, hablar y actuar se estanquen, que los distintos programas psíquicos no continúen su desarrollo porque les falten las bases de experiencia o no superen ciertas vivencias, o que haya recuerdos que se queden enganchados y con fijación en experiencias vitales determinadas. Los errores de la psique pueden causar daños en el cuerpo y conducir a una persona a realizar acciones que no la beneficien y, en caso extremo, causen su hundimiento. No está garantizado que como seres humanos nos desarrollemos psíquicamente de forma sana. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que el desarrollo psíquico tome una dirección saludable? La respuesta general es que las distintas funciones psíquicas, es decir, comprender la realidad y elegir y transformar informaciones relevantes de forma razonable, tienen que coincidir correctamente.
El flujo de energía que hace avanzar los programas psíquicos de procesamiento de información no puede estar estancado. Las informaciones tienen que interconectarse y conformar un todo razonable. Según Daniel Siegel, una psique sana está llena de energía, integrada y organizada de manera compleja, y es estable y coherente. No es ni muy rígida ni muy flexible. Está muy abierta a lo nuevo y al mismo tiempo no conduce al caos. El neurólogo y psiquiatra francés David Servan-Schreiber decía que la clave de nuestro bienestar está en la actuación conjunta estable y sin dificultades de los sentimientos y la razón. Para vivir de forma armoniosa con otras personas hay que obtener y conservar un equilibrio entre nuestras reacciones emocionales, instintivas y racionales que mantienen a largo plazo los vínculos sociales. En este estado se forman y se realizan de forma natural los pensamientos, las decisiones y los gestos y transcurren sin que tengamos que prestarle una atención especial. En todo momento sabemos qué elección tomar y perseguimos nuestros objetivos sin esfuerzo en un estado de concentración natural, ya que actuamos acorde con nuestros valores. Para ello es necesaria una acción conjunta y armoniosa del cerebro emocional, que libera la energía y fija la dirección, y el cerebro cognitivo que regula la realización. Según esto, la salud psíquica consiste en que las energías vitales fluyan en el cuerpo y se puedan expresar. Las distintas funciones psíquicas, con sus respectivas particularidades, se complementan a la hora de captar el mundo exterior e interior. Todas las experiencias vitales pueden ser integradas. Nada de la propia biografía tiene que ser reprimido, negado o disociado. No se producen fijaciones con ciertos fragmentos de la realidad, y no existen ideas o sentimientos que sean seguros para siempre, que estén presentes permanentemente y que requieran constantemente de atención y consuman energía. Es decir, que una psique sana fluye con los cambios de la realidad. No se queda atascada en los sucesos del pasado, ni tampoco se avanza demasiado con ideas sobre el futuro. Por tanto, reconocer y soportar la realidad en toda su complejidad, profundidad, carga emocional y contradicción con nuestra psique es una señal de salud psíquica. No tenemos que recurrir a mecanismos psíquicos primitivos, como generalizar, pensar en blanco o en negro, buscar culpables y malos, escapar a mundos de fantasía, etc., que no nos llevan adelante y que multiplican los problemas existentes. Características de una psique sana. La curiosidad, la sed de conocimiento y el afán de exploración son impulsos naturales para orientarse bien en el ambiente y saber lo que ocurre. Tener todos los sentidos abiertos significa vivir la vida y sentirla al máximo. Descubrir algo nuevo es divertido y despierta las ganas de conocer más. En una psique sana el conocimiento intuitivo y las diferenciaciones racionales contribuyen de forma similar y sin contradecirse a una comprensión cada vez mejor de las realidades complejas. Los sentimientos y los pensamientos crean distintos accesos a la realidad. Podemos usar de igual forma y en alternancia nuestros hemisferios cerebrales derecho e izquierdo para anclarnos en nuestro entorno y en nuestro cuerpo. Un indicativo de una conciencia sana de la realidad es que se puedan distinguir los distintos niveles que hemos descrito. ¿Qué es la realidad independientemente de que la perciba o no, de que me guste o no? ¿Cómo transforma nuestra psique esta realidad y la procesa de forma selectiva para nosotros? ¿Qué percepciones son solo producto de la fantasía de nuestra psique? Con la edad debería aumentar la capacidad de diferenciar entre los niveles objetivos y subjetivos de la realidad. Que los niños crean en Papá Noel, que piensen que no son vistos cuando se tapan los ojos con sus manos,
o que imaginen poder sanar a su madre o su padre con sus ilusiones, son formas de pensamiento mágico y mítico acordes con la edad. A medida que nos vamos haciendo mayores, deberíamos ser capaces de reconocer lo que existe de verdad, lo que se origina en nuestros miedos y fantasías, y aquello en lo que realmente podemos influir y en lo que no. Existe una conciencia del mundo infantil y otra adulta. Una señal de salud psíquica es tener contacto con el propio cuerpo, con los propios sentimientos y con ello con uno mismo. Está en equilibrio consigo mismo quien percibe la existencia de sus sentimientos, quien puede sentirse a sí mismo, quien puede distinguir y reconocer sus estados emocionales, quien es sensible con su cuerpo, a quien las emociones le recorren el cuerpo y quien conoce el origen de sus sentimientos. Esto genera una estabilidad interior que se sostiene aún en situaciones de carga y estrés. Por medio del cuerpo y de los sentimientos, se transmite el sentido de la propia existencia. Por eso tienen que ser observados y atendidos de cerca. La comunicación sobre los propios sentimientos, su clase, intensidad y dirección es una condición necesaria para mantenerse psíquicamente sano o volver a estarlo. Que se esté básicamente conforme con la propia existencia y existe un trato comprensivo con los errores y debilidades propios, significa autoaceptación y amor hacia uno mismo. Se tiene derecho a cometer errores y se puede aprender de ellos. Entre las características de salud psíquica, también está tener contacto con los demás y al mismo tiempo estar bien delimitado de ellos. Tener un sentimiento claro hacia uno mismo es la base para un contacto agradable con otras personas. Esto incluye asimismo poder establecer una buena distancia en el caso de que el otro se entrometa demasiado y que no perdamos nuestra calma ante exigencias y reproches no razonados. Podemos sentir y decidir por nosotros mismos qué cercanía nos hace bien, cuánto espacio propio necesitamos y cuánto queremos complacer las necesidades de los demás. Ser despierto y tener claridad mental se consigue gracias a la necesidad de reconocer lo importante para uno mismo y de no perderse en los problemas de otros ni anteponer sus visiones del mundo y de la vida a las propias. Tener acceso a sucesos de la propia biografía es otra señal de salud psíquica, tanto como lo permita la memoria consciente. Los sucesos importantes y los que nos marcaron pueden ser recuperados de la memoria. No solo podemos saber lo que ocurrió, también sentimos cómo nos fue. Tenemos un sentimiento sobre nuestra historia vital. Podemos hablar sobre ella y ensamblarla en un todo comprensible. Toda persona dispone de programas sexuales básicos que se activan en distintos periodos de edad. La sexualidad se convierte en un elemento de la salud psíquica si está en sintonía con los pasos de maduración propios de la edad y si practicarla no crea ninguna fragmentación interior. Una sexualidad sana se basa en relaciones sanas. No se confunde con la necesidad infantil de contacto corporal y cariño, la cual se vería perturbada y superada por una estimulación sexual. En una sexualidad sana, la persona se responsabiliza de sí misma y de su pareja sexual. Psíquicamente sano está quien asume toda la responsabilidad de lo que hace y de lo que posiblemente causa, sin depositarla en nadie más. No tiene fijación por un comportamiento de víctima o de agresor, sino que intenta compensar los daños ocasionados y solucionar de forma definitiva, tanto como sea posible, los conflictos existentes. Las estructuras psíquicas sanas no aumentan el estrés existente, sino que son capaces de reducirlo. Aun cuando algunos problemas resulten muy complicados, en una estructura psíquica sana existe un optimismo de base que confía
en que se encontrarán soluciones adecuadas. Nuestras estructuras psíquicas sanas no intentan sobreexigirse, conseguir lo imposible, ni, en caso de apuro, enfrentarse violentamente a todas las resistencias. El optimismo de poder solucionar los problemas propios es una señal de confianza básica en uno mismo, en el prójimo y en la vida. Las estructuras psíquicas sanas propias son el recurso más importante para poder superar los traumas que se han vivido. Las estructuras psíquicas sanas crecen en una persona desde el interior. No pueden ser sustituidas por indicaciones ni remedios exteriores. Ninguna pareja, ningún medicamento, ningún médico o sanador pueden reemplazar las propias estructuras psíquicas sanas. Todo aquel que reflexione sobre la psique humana debería ser consciente de que está metido en su propia psique, con sus respectivas características lingüísticas, culturales y autobiográficas. Nadie puede desligarse de su propia psique y observarla completamente desde una metaposición. El hecho de que un individuo crea saber lo que es la psique, lo que es correcto y sano para todas las personas, no sería en consecuencia una prueba de una psique sana, sino más bien la expresión de ingenuidad, imaginaciones de grandiosidad y enaltecimiento narcisista. Para los niños, la madre es de forma natural la persona más importante en el mundo. Para una persona adulta, esto ya no debería ser así. Las personas creen que es egoísta anteponer el propio bienestar y no el de los otros. Esto lo expresó un cliente que en una constelación acababa de poner a su nueva novia en el centro de todas sus necesidades y la miraba con admiración. La representante de esta novia se sentía visiblemente incómoda con ello. Sentía una enorme presión ante las expectativas y que su espacio vital estaba considerablemente limitado. Aun cuando su novio le decía que le dejaba toda la libertad, ella se daba cuenta de que él esperaba todo el tiempo que ella se ocupara de él como de un niño. Quien como persona adulta ponga a otras personas en el centro de su vida, en vez de a sí mismo, asume varias consecuencias. Se hace dependiente de esta persona y tiene que adaptarse a sus necesidades y expectativas. Ejerce una enorme presión en esta persona con sus expectativas. No le da la importancia necesaria a sus propias necesidades. No confía en sus propias capacidades. No se responsabiliza plenamente de su propia vida. Ni las parejas ni los hijos deberían estar en el centro de la vida de una persona. A través de esto se lastra a los niños con la carga de tener que hacer felices a sus padres. En cambio, si los niños sienten que sus padres se dan importancia a ellos mismos, sentirán en ellos el apoyo que necesitan. Un psiquiatra había recomendado a la madre de un cliente, tras haber abortado, que tuviera un nuevo hijo para curar su depresión. Pronto quedó claro que un hijo no puede funcionar como antidepresivo. Este hijo vivía un auténtico infierno. Su madre estaba decepcionada con él porque no satisfacía sus expectativas de hacerla feliz. Estaba furiosa con su hijo, y tras un tiempo prefirió deshacerse de él. Incluso lo dejó por un tiempo en una residencia infantil. El niño acabó en psiquiatría y necesitó muchos años de psicoterapia para liberarse del enredo emocional con su madre. En el trabajo terapéutico con clientes que afirman sufrir un síndrome de Salvador, suele quedar claro que, por estar tan intensamente enredados con su madre traumatizada, se han perdido completamente de vista a sí mismos y sus propias necesidades. Por eso es importante interiorizar lo siguiente. Es completamente inútil querer ayudar a personas traumatizadas, aún con toda la dedicación del mundo.
Mientras no tomen en serio sus traumas y las fragmentaciones resultantes, no se les puede ayudar realmente. Para aceptar esto es de gran ayuda tener un conocimiento fundado sobre qué son los traumas y cómo se puede transformar una psique sana en una enferma.